Antes de comenzar, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Es muy fácil. Das clic en el botón suscribirse y listo. Posteriormente, si cliqueas sobre la campanita de notificaciones y seleccionas todas, no podrás perderte ni un aterrador video. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro. Es un horrido placer saludarlos nuevamente. Espero se encuentren muy bien del otro lado de la pantalla. Esto es Inframundo. Sin más, comenzamos. Ruta 9. Historia basada en la anécdota real de Daniel. Escrita por Jesús Guzmán para Inframundo. No soy de contar las cosas que me pasan. Las de este tipo me refiero. Las del mundo paranormal o como se llamen, pero creo que a veces es bueno hacerlo, al menos para que sirva de consejo a los demás. Mi nombre es Daniel, soy de una ciudad del interior de la provincia de Jujuy, en el norte de Argentina. Trabajo como proveedor de repuestos para autos y por esa razón me la paso viajando constantemente a las provincias de Salta, Tucumán y Catamarca, donde son mis zonas destinadas. En una oportunidad me salió realizar un viaje a la provincia de Salta. Miguel, mi hijo de 11 años, aún no conocía esta provincia y por tal motivo me pidió que lo llevara, a lo cual accedí. Pues estaba de vacaciones, y antes de que sin hacer nada en casa, preferí llevarlo conmigo, y de paso, él ganaría unos pesos. Él estaba emocionado, y yo me alegré también, pues aparte de darme una mano, sería una buena compañía para mí, ya que siempre viajo solo, y a veces las rutas se hacen eternas. Salimos rumbo a Salta durante la madrugada. Tenía que hacer otros trámites aparte y quería llegar muy temprano. Todo marchaba bien. La noche era fresca. Parecía que comenzaba a nublarse y para ese tiempo de verano era perfecto. Había luna llena, así que podíamos ver el camino de la ruta sin problemas. Y eso le daba un toque de entretenimiento para mi hijo, quien iba disfrutando todo el trayecto del viaje. Una vez que llegamos a una ciudad llamada General Güemes, ya perteneciente a la provincia de Salta, comencé a disminuir la velocidad. Me estacioné al costado de la ruta y me puse a revisar el auto por precaución, para asegurarme que todo estuviera perfecto, y por suerte no encontré nada anormal. Aprovechamos y compramos algo para comer. Y subiéndonos al auto, retomamos el viaje nuevamente. Solo quedaban unos 45 minutos aproximadamente para llegar al destino. Íbamos recorriendo más de la mitad de ese trayecto sobre la ruta 9, cuando de pronto el auto comenzó a fallar, y a unos metros más adelante decidí estacionarme al costado. Me puse a revisarlo, pero no encontré nada. Me subí de nuevo, y cuando le quise dar marcha, ya no arrancó. Maldecí ese momento. Solo quedaban unos pocos kilómetros para llegar, pero no había modo de continuar en el auto. Tendríamos que esperar hasta el amanecer, y llamar a una grúa o a alguien que nos acercara a la ciudad, para así conseguir llevarlo a un taller. Tenía el baúl lleno de repuestos, y no podía abandonar el vehículo. A unos pocos metros de allí vi un gran árbol.
Le dije a mi hijo que me ayudara a empujar el vehículo hasta ahí, porque parecía que la lluvia era inminente y pasaríamos la noche en ese lugar. Comimos algo y nos dispusimos a dormir mientras veíamos caer las primeras gotas de lluvia. Mi hijo estaba un poco frustrado por lo ocurrido, pero cuando le dije que lo llevaría conmigo mientras duraran las vacaciones, se motivó nuevamente. Continuamos hablando un poco más hasta quedarnos dormidos. Calculo que habrían pasado unos 20 minutos cuando de repente me despertó un ruido en el parabrisas. Abrí los ojos y no vi nada. La pequeña lluvia ya se había convertido en una tormenta. Pensé que había comenzado a granizar y eso era lo que golpeó el auto, pero no caía granizo. Un segundo después, vi una pequeña piedra golpear el vidrio. De inmediato me enderecé y me puse a mirar fijamente, y ahí fue que mi hijo, quien ya se había despertado también, me tomó del brazo y temblando señaló hacia un costado. Quedé congelado cuando lo vi. A unos metros adelante nuestro y bajo la tormenta había un pequeño ser, como si fuera muy chiquito. Tenía la ropa oscura y podía notar que nos estaba mirando. Mi hijo comenzó a llorar del miedo y yo, para tranquilizarlo, le decía que no se asustara, que no pasaba nada. Pero en ese momento volvió a arrojar otra piedra. Inmediatamente encendí las luces altas, pero al iluminar aquello ya no estaba. Abracé a mi hijo mientras que le decía que no había nada, que aquello se había ido. ¿Era un duende, papá?, me preguntaba mi hijo bastante asustado. De pronto las luces dejaron de funcionar al mismo tiempo en que sentimos que algo pesado cayó sobre el techo del auto. Primero pensé que había sido alguna rama que cayó del árbol, pero a los pocos segundos supimos que era aquella cosa. Empezó a saltar sobre el techo. Podíamos escuchar cómo se carcajeaba. Por momentos se detenía y comenzaba a golpear con sus puños y después continuaba saltando. Inmediatamente puse los seguros de las puertas y abracé a mi hijo para que dejara de temer. Pero aquel ser no dejaba de saltar. De repente se detuvo. Comencé a mirar hacia los costados, pero la lluvia no me dejaba ver nada. Y cuando estaba a punto de decirle a mi hijo que ya se había ido, aquel ser saltó sobre el parabrisas frente a nosotros. Jamás olvidaré esa imagen. Esa cosa no llegaba al metro de estatura. Tenía unos ojos enormes, y a pesar de que sus facciones eran las de un bebé, tenía toda la cara llena de arrugas y manchas. Tenía un pequeño sombrero que cubría la parte de todo el pelo que sobresalía, y estaba cubierto solo con trapos que parecían sucios. Unos dientes afilados sobresalían de una gran boca, mientras nos mostraba una macabra sonrisa, y el olor que despedía empezó a impregnar dentro del auto. Era lo más asqueroso que jamás olí. Comenzó a golpear el vidrio con sus puños, mientras gritaba y se reía efusivamente. Aún recuerdo ver cómo, estando empapado, salpicaba el agua de la lluvia por todo el vidrio mientras lo golpeaba desesperadamente. Mi hijo no paraba de llorar espantado, mientras yo trataba de arrancar el auto, pero no conseguía hacerlo. Luego ese ser se bajó del parabrisas y comenzó a golpear las ventanas laterales, primero la de mi auto y después la del lado donde estaba mi hijo. Por momentos dejaba de golpear la ventana y se alejaba para comenzar a lanzar piedras, volviendo a golpear nuevamente el auto. Podía ver cuando apoyaba sus manos sobre el vidrio. Eran inmensas, llenas de pelos en los nudillos, y sus uñas parecían de metal. El vidrio comenzó a rajarse por los puñetazos que daba, y lo golpeó hasta romper toda la ventana.
Todos los vidrios cayeron encima de mi hijo, y eso lo asustó tanto que empezó a gritar aterrorizado. Sentí una rabia tremenda al ver a mi hijo así, y en un momento de ira me bajé del auto. Me saqué el cinto de los pantalones que traía puesto y comencé a insultarlo, pues siempre escuché que los entes malignos se asustan con estas cosas. De inmediato, eso dejó de golpear el auto y hubo un silencio. Pero sentí que se me salía el alma del cuerpo cuando escuché claramente que aquel ser me habló y con una voz ronca me dijo: «Vete, este lugar es mío». Ni se imaginan el escalofrío que sentí al escuchar eso. La sangre se me congeló y me empezó a temblar todo el cuerpo. Me volví a meter dentro del auto y abracé a mi hijo nuevamente, quien no dejaba de llorar. Saqué una cobija que tenía bajo el asiento y con ella cubrí las ventanas rotas, pero por suerte aquello dejó de molestar. Pasaron unos 20 minutos, los más largos de mi vida, y al fin comenzó a amanecer. Los primeros rayos del sol eran un alivio inimaginable. La lluvia empezó a cesar lentamente. Miraba a mi hijo quien, ya calmado, tenía su mirada perdida, como tratando aún de asimilar el infierno que habíamos vivido horas antes. Irónicamente, a partir de entonces, comenzaron a pasar los autos por la ruta. Todo lo que nos pasó sucedió en un lapso muy corto, pero nunca pasó un auto por ahí en ese tiempo. Un camionero que pasaba nos miró sorprendido y estacionó su camión a unos pocos metros más adelante. Se bajó y se acercó hacia nosotros. Era un hombre de edad avanzada y con una cara de preocupación nos preguntó si nos encontrábamos bien, a lo cual le respondí que sí, que solo habíamos tenido problemas con el auto y que estaba a punto de llamar a una grúa para que nos acercara a la ciudad. Pero por alguna extraña razón no tenía pila en mi celular. Él nos sonrió y con mucha calma nos hizo una pregunta que me congeló la sangre nuevamente. ¿Vieron al duende de la ruta? Luego, muy serio, continuó: ese duende siempre se aparece por aquí. A muchos nos hizo orinar del miedo. Muchos de los que llegaron a verlo cuentan que este es su lugar y se enfurece cuando uno se estaciona cerca. Pero no es malo, solo le molesta que nos acerquemos. Hace lo posible para que nos alejemos de aquí. Ahora arranca tu auto y vas a ver que todo funcionará perfectamente. Efectivamente, así fue. Apenas lo arranqué y sin problema alguno encendió. Le agradecimos al camionero y retomamos nuestro viaje. A mi jefe le tuve que decir que el auto se averió y por esa razón fue la demora. Mi familia quedó perpleja al escuchar nuestra historia. Mi hijo dejó de pedirme que lo llevara a mis viajes por un buen tiempo. Eso sí, si alguna vez pasan por la Ruta 9, les aconsejo que revisen bien la zona de descanso, y si viajan de noche, nunca, pero nunca se estacionen a un lado de la carretera para descansar. Desde ya, agradezco por compartir mi historia. Desde Argentina, un fuerte abrazo. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, darle like y compartir. Me ayudarías bastante. Mi nombre es Alejandro y esto fue Inframundo. Me despido no sin antes desearles dulces pesadillas. Buenas noches y hasta la próxima.